Bien, amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta hora de la noche. Gracias le damos al Señor por esta nueva oportunidad que nos da nuevamente de poder estar saliendo en vivo, en directo, a través de las redes sociales. Somos el Ministerio Casa de Jesús, un lugar diferente, y estamos muy contentos de poder hacer esta programación este día miércoles. Y si Dios permite, día jueves, solamente 2 días, poder salir a las 11 de la noche, 23 horas. Así que aprovechemos la oportunidad, ya que los otros días tenemos muchas actividades en la presencia del Señor, y son estos 2 días que nos está quedando para poder salir en vivo y en directo a través de las redes sociales. Así que le invitamos desde lleno a compartir nuestra programación, porque siempre decimos para alcanzar a mucho más simplemente con la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a dar gracias a Dios por la hermosa oportunidad que nos da en esta noche de poder hacer esta programación, que pudiéramos ya a lo mejor estar descansando en nuestra camita o haciendo cualquier otra cosita antes de acostarnos, pero preferimos hacer lo más importante, que es hablar y estar en la presencia del Señor. Mientras yo comparto aquí junto con mis hermanos, vamos a ir de lleno a lo que es la oración, y después cantamos una alabanza en la presencia del Señor. Ya, aquí lo tenemos. Como siempre, el celular no me acompaña nunca, súper lento, pero bueno. Ya, ahora sí. Oramos al Señor, damos gracias al Señor por lo que Él nos ha dado hasta el día de hoy. Y decimos: gracias, Jesús amado, te damos por tu gran amor y misericordia, por la hermosa oportunidad que nos das en esta noche de poder estar en vivo y en directo a través de las redes sociales. Señor, tu palabra nos alienta, tu palabra nos consuela, nos ha dado vida eterna, nos ha dado consolación, nos ha dado lo necesario para poder sobrevivir en este día. Y por eso ya a esta hora de la noche solo nos resta agradecerte para todos aquellos que hemos vivido el día a día. Algunos a lo mejor tienen la oportunidad de trabajar de noche. Bendícelos grandemente, cuídalos, que sean prósperos en su trabajo también, porque sabemos que el trabajo de noche es duro. Pero gracias te damos, Dios mío, porque cualquiera sea el tiempo, te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Estamos dispuestos para hacer la obra conforme a tu misericordia. Señor, oramos en el nombre de Jesús, honrándote y dándote gracias por todo. Amén y amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Cantamos al Señor entonces. Tenemos nuestra guitarrita, como siempre lo digo, y es ella la que nos acompaña. Cantamos al Señor. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querube. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar tu atención, que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo,
Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Oh. Gracias, Señor. Para Él sea toda la gloria, la honra y toda la alabanza. Que el Señor Jesús nos bendiga. Gracias le damos al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar saliendo en vivo, en directo, como lo dijimos al principio, a través de las redes sociales, adorar y servir el nombre de Jesús. Con ese coro de fondo que teníamos ahí de la perrita, seguimos en las redes sociales avanzando bajo la misericordia del Señor. Hace un par de semanas atrás tuvimos la oportunidad de abrir el libro de Dios en el libro de Daniel y empezar a escudriñarlo. Llegamos hasta el capítulo 1 prácticamente del libro de Daniel y como fue enfática la palabra del Señor no pudimos avanzar, también por todo el trabajo que se nos presentó en la obra del Señor. Pero bueno, estamos aquí para poder hacer la obra del Señor y poder hablar por un momento de las misericordias del Señor a través de la palabra de Dios. Amén. Y para eso tomamos el libro de Daniel capítulo 2 versículo 1 en adelante. Dice así la escritura. Dice: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños. Dice: perturbóse su espíritu y su sueño se huyó de él. Y mandó el rey llamar magos, astrólogos y encantadores y caldeos para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que, para que vayamos analizando otro párrafo por párrafo, ¿ya? Dice la escritura que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿ya? Y dice la palabra del Señor también que luego de haberlo soñado, al despertarse obviamente, dice que el sueño huyó de él, o sea, no se acordaba de él. A lo mejor, ¿cuánto nos ha pasado a nosotros lo mismo que muchas veces soñamos y a lo mejor queremos contarle a alguien el sueño que tuvimos y dado a la situación muchas veces no nos recordamos de lo que soñamos, ni una pizca de nada. Muchas veces nos pasa a nuestra vida que no nos recordamos lo que estamos soñando. Y es lo mismo que le pasó a este rey Nabucodonosor. Dice: ¿y qué es lo que sucedió con él? Porque el sueño que él tuvo fue un poco complejo, fue un poco que le llamó la atención, fue un poco que le incomodó. ¿Y qué es lo que hace él? Dice: y mandó el rey a llamar ¿a quiénes? A magos, astrólogos y encantadores y caldeos para que mostrasen al rey su sueño. Mire, entonces, él mandó a llamar a cierto grupo de personas para que le mostrasen a él qué es lo que él había soñado, porque él no se recordaba, ¿ya? Vinieron pues, dice la escritura, y se presentaron delante del rey. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuántas veces a lo mejor nosotros también nos encontramos en la misma situación? No nos recordamos lo que soñamos y muchas veces también nos despertamos con una angustia en nuestro corazón por haber soñado algo que no queríamos haber soñado, pero simplemente se nos presentó en el sueño muchas veces la misma
la misma vida que nosotros vivimos, de distintas formas, haciendo cualquier cosa, moviéndonos de repente, e incluso soñamos que estamos en la presencia del Señor y muchas cosas más. Así que ojo con muchas cosas que nosotros soñamos. O sea, que el Señor nos ayude a poder interpretarlo eso y a poder hacer de edificación, sobre todo para nuestra vida. ¿Ya? Versículo 3 dice: y el rey les dijo: he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Necesitaba saber respuesta y saber el sueño en sí. ¿Ya? El versículo 4 dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, le dice. Di el sueño a tu siervo y mostraremos la declaración. Nótese que estos hombres obviamente se paraban delante de Nabucodonosor con respeto y le decían: rey, para siempre vive. ¿Ya? Recordemos que en la antigüedad siempre aquellos hombres delante de su rey siempre como que se rendían para poder tener respeto y le decían: rey, para siempre vive. Y ahí recién comenzaba la conversación de lo que quería a lo mejor el rey o de lo que necesitaba a lo mejor la persona que estaba delante del rey. ¿Ya? Entonces ellos le dicen: decláranos el sueño para que nosotros podamos tener alguna respuesta. Entonces el versículo 5 dice: respondió el rey y le dijo a los caldeos: el negocio se me fue, o sea, el sueño se me olvidó. Entonces, vuelvo a repetir, nos pasa a nosotros que soñamos, despertamos angustiados, queremos contárselo a alguien, sobre todo a nuestra familia, pero no nos acordamos nada de aquel sueño. Entonces, es lo que sucedió a este rey. Por eso le dice el versículo 5: respondió al mismo rey Nabucodonosor y le dice: el sueño o el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño, aquí sucede algo especial, porque le dice a estos hombres: si acaso ellos no me muestran el sueño que ellos habían soñado, sucede algo. El sueño y su declaración, porque le pide dos cosas. Le pide primero que le declarasen, primero, lo que soñó, y segundo, la interpretación del sueño. Dice: seréis echados cuartos o apurados, y vuestras casas serán puestas por muladares. ¿Ya? Seréis hechos cuartos y vuestras casas serán puestas por muladares. ¿Ya? Entonces, había dos esfuerzos, o sea, dos trabajos que hacer. Primero, saber qué es lo que soñó aquel rey. Y segundo, la interpretación de aquel sueño de aquel rey. Entonces, en esto tenemos que entender que a través de la palabra del Señor, estos hombres que estaban ahí como magos, astrólogos y todo lo demás, se jugaban la vida delante del rey. Recordemos que de la antigüedad a este tiempo, en la antigüedad la cosa era como más seria, si lo pudiéramos decir entre comillas, porque usted estaba delante del rey, si al rey no le placía o no le gustaba, eliminaban cabeza automáticamente. Hoy día no, hoy día a lo mejor, no sé, usted a lo mejor se hace algo malo, se va preso, va a la justicia y da sus declaraciones correspondientes para saber si es culpable o no, ¿me entiende? Entonces, pero la antigüedad no, por eso es que uno tenía un respeto único, por eso le decía: para siempre vive rey. Había un respeto de anticipación por lo mismo. Pero el mismo rey declaraba con sus labios lo que en esta oportunidad le dice a ellos: qué es lo que sucederá si no le declaran el sueño. ¿Ya? Entonces, cosa difícil le pidieron, les pidió este rey Nabucodonosor a estos hombres que son astrólogos y magos. Entonces, versículo 6 dice: y si mostrareis el sueño, ¿ya? Porque el mismo rey le da dos opciones. Primero, si no le muestra el sueño, seréis echados cuartos y vuestras casas serán puestas por muladares. O sea, seréis aborrecidos, seréis prácticamente desechados, ¿ya? Y rápidamente de aquel lugar. Pero también le da una oportunidad diciendo: y si mostrareis el sueño, versículo 6. Y su declaración, ¿no ven? Dos cosas: si mostrareis el sueño, uno, y su declaración, la segunda cosa.
recibiréis de mí, del rey, dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. O sea, mostradme lo que yo soñé y su interpretación. Versículo 7 dice, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a su siervo y mostraremos su declaración. ¿Se fija? Se fija, lo que le pedía el rey a estos hombres, le pedía dos cosas. Pero sin embargo, vuelven estos hombres que entre comillas hacían llamar magos, astrólogos, adivinos, que entre comillas eran como los que estaban al lado del rey por tener entre comillas ese título, no pudieron interpretar porque ellos mismos decían, Señor, díganos usted su sueño para que nosotros los interpretamos. Pero sin embargo la orden fue que yo no me acuerdo del sueño. Eso fue. Entonces, por segunda vez dice el versículo 7, le dijeron, diga el rey el sueño a su siervo y nosotros mostraremos su declaración. Entonces, creemos que cuando nosotros actuamos en lo espiritual, Dios nos mueve a lo espiritual y nos da discernimiento para poder entender las cosas espirituales. Mira lo que dice el versículo 8. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el negocio se me ha ido. O sea, entre comillas, el rey se dio cuenta que, ¿qué cosa? Que se estaban yendo por las ramas estos hombres. ¿Por qué? Porque le dice, yo me doy cuenta ciertamente que vosotros ponéis dilación, o sea, te vas por toda otra parte, ¿para qué? Para confundirme a lo mejor a mí, para que yo os declare aquí el sueño. Pero lamentablemente recordemos que la misma escritura dice que el rey no se acordaba de aquel sueño. El 9. Si no me mostrareis, nuevamente le dice el rey, el sueño, una sola sentencia será de vosotros. O sea, se puso más pesada la cosa. Y le dice, una sola sentencia será para vosotros si ustedes no me muestran el sueño. ¿Ya? Ciertamente, prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que se muda el tiempo. Por tanto, decidme el sueño para que yo entienda que me podéis mostrar su declaración. ¿Se da cuenta lo que le dice? Le dice, ustedes están maquinando, haciendo tiempo, ¿para qué? Para que puedan creer a lo mejor con mentira su interpretación, cosa que no es dada a la realidad, porque estoy pidiendo algo que ustedes no me han respondido. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor nos encontramos en la situación que necesitamos buscar respuestas? ¿Cierto? Respuestas que a lo mejor en lo terrenal no lo vamos a encontrar en los hombres. No lo vamos a encontrar en ninguna institución, ni tampoco, como lo dice la palabra acá, en los magos y astrólogos. En esto tenemos que tener nosotros un alto, un par en nuestra vida, porque muchas veces nosotros sabemos a quién servimos, nosotros sabemos a quién acudimos, nosotros sabemos cuando necesitamos algo a quién ir. Pero muchas veces, lamentablemente, el hombre busca respuestas terrenales y creemos en Dios que las respuestas terrenales no son gratas a nuestros oídos. ¿Qué es lo que sucedió en una oportunidad, dice la palabra del Señor, con Saúl, si es que no me equivoco? Cuando desesperado porque la presencia de Dios se fue de su vida. Dice la palabra del Señor que ya Dios no habitaba en el corazón de él. Y él, desesperado ya en su última batalla, le pide a una divina, dice, que le muestre qué es lo que
que llame al profeta Samuel, que ya había fallecido. Sin embargo, dice la palabra del Señor que esta divina le da a entender que viene Samuel ahí. Entonces, la palabra del Señor es clara. Sabemos que Samuel no podía venir. Sabemos que Samuel, si Dios obviamente no lo permitía, no era de Dios. Y sabemos que hay una escritura, una frase que dice a él que lo que ve la divina viene de abajo. ¿Se da cuenta? Entonces, si vamos un poquito más allá escrituralmente, ¿qué es lo que viene de abajo? Lo que está abajo es el infierno, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo se llama? Nuestra gloria, nuestra bendición, nuestro socorro, ¿de dónde viene? De lo alto. Entonces, sería diferente si vendría de lo alto, a lo mejor, entre comillas, el profeta Samuel. Pero no era así. Entonces, lamentablemente, en medio de ese apuro, en medio de esa turbulencia, en medio de esa duda, aquel hombre en medio de su desesperación, que fue Saúl, acudió a esta divina y le creyó, lamentablemente. Y bueno, dice la palabra del Señor que después vemos la historia que fue su muerte de aquel rey. Entonces, ¿qué ejemplo nos deja a nosotros esta escritura, esta frase? Que el hombre lamentablemente no le abre el corazón a Dios y no quiere abrírselo y busca respuestas en las cosas terrenales. Con esto yo no le estoy diciendo que como hijos del Señor usted no acuda a médicos, no acuda a los especialistas. Dios los puso y los puso por algo, ¿cierto? Pero tenemos que entender que mayor es el que está en nosotros. El día martes podríamos hablar de una estrofa del libro de Isaías, donde a lo mejor muchos no lo podemos comprender ni entender. Es donde la escritura dice que Él llevó nuestras enfermedades, ¿no es cierto? Él llevó nuestras angustias, llevó todo nuestro dolor. Entonces, la pregunta que nosotros pudiéramos hacer es decir, ¿por qué sigo enfermo? ¿Por qué sigo con esta dolencia? ¿Por qué sigo con este pesar y todo lo demás? Entonces, créame que si Dios en la cruz del Calvario, tomado Jesús, no hubiera llevado eso, imaginémonos cómo sería nuestra vida. Realmente no tendríamos vida. Y ya todo a lo mejor ya ni siquiera estaríamos vivos, amados hermanos. Es por su misericordia que Él llevó todas esas cosas para que nosotros pudiéramos creer, a pesar de que somos diagnosticados muchas veces con ese tipo de enfermedad, pero nosotros creemos en el Señor que sobre todo Él nos guiará, Él nos llevará, Él nos dará el aliento y si obviamente nos da el milagro de la sanidad, gloria a Dios, ¿entiendes? Pero sin embargo tenemos que entender, como lo dice la Escritura, creer lo que no es como si fuera. Mire qué hermoso. Pero también cuesta entenderlo. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que dentro de la grey del Señor encontramos hermanos débiles en la fe, que muchas veces buscan respuesta en cosas que no deberían buscar respuesta. Y después, lamentablemente, comienzan las lamentaciones en el caminar de aquellas personas. ¿Por qué? Porque vemos que la respuesta siempre estaba en Dios. La respuesta siempre estuvo en Jesús, en una oración, en un doblar rodilla, en ser fiel. Ahí estaba la respuesta. Pero sin embargo, como somos apurones, como somos inquietos, como queremos todo ya, buscamos respuesta en las cosas que vienen de afuera. Las cosas que vienen de afuera no nos edifican. A lo mejor pueden ser muy serviciales en su momento, pero espiritualmente no nos edifican. Lo que nos edifica a nosotros es buscar respuesta doblando rodilla delante de la presencia del Señor. ¿Qué mejor? Como lo dice la Escritura, la respuesta de todas las cosas es la oración. Y qué malos somos para orar. Y esa es la realidad. Somos muy flojos y malos para poder doblar nuestra rodilla delante de la presencia del Señor y orar. A no ser que estemos en una inquietud o en una necesidad muy, muy compleja, no nos acercamos a orar. Pero qué bueno es que nosotros pudiéramos hacernos el hábito, porque esto se trata de hacer un hábito, amados hermanos, que nosotros pudiéramos orar por la mañana o por la noche
Y si podemos, a lo mejor en algún momento del día, gloria a Dios. Pero no dejar de no hacerlo, sino que hacerlo en algún momento de nuestro tiempo diario. Se entiende a lo mejor cuando no se puede, pero eso no significa que pasen los días, la semana, el mes, y no orar delante de la presencia del Señor cuando debiéramos hacerlo todos los días de nuestra vida. Yo sé que la Escritura dice que hay tiempo para todo y el Señor nos declara un tiempo especial para poder humillarnos delante de su presencia. Si usted lo hace a lo mejor cuando se va a acostar acostadito, gloria a Dios, porque por lo menos tiene la intención de hacer, ¿no es cierto? Si por la mañana usted da un gracias a Jesús, gloria a Dios, porque por lo menos usted siente en su corazón que si despertó y se levantó fue gracias a la misericordia de Dios. ¿Me entiende? Entonces, hagamos el hábito en nuestra iglesia, hagamos el hábito en nuestra vida, hagamos el hábito en nuestra familia. A lo mejor no vamos a orar porque no pasan tantas cosas en nuestra vida que se nos va el tiempo y a lo mejor no tenemos tiempo de poder orar. Pero sin embargo, acostúmbrese espiritualmente en pedir la bendición por el desayuno, por el almuerzo, por la once, y ya estás orando, ya está clamando al Señor, ¿me entiendes? O sea, tampoco nosotros no vamos a cuadrar y decir, no, si usted no dobla la rodilla, no sirve la oración. No, si usted está en la presencia del Señor todo el día, ¿y a qué me refiero? Cuando se levanta, cuando va a trabajar, cuando va a la universidad, cuando está en la casa y todo lo demás, y hay un cántico nuevo en sus labios, gloria a Dios por eso, porque usted está en la presencia de Dios. Diferente fuera que nosotros estuviéramos haciendo nuestra actividad y nos olvidamos de las cosas espirituales, nos olvidamos de las cosas que el Señor nos mueve. Yo vuelvo a repetir, si bien las cosas de ayer pasaron y hoy día son todas hechas nuevas, si pudiéramos recordar lo que vivimos el día de ayer en la reunión, fue sobrenatural, algo extraordinario, que hoy día yo me recordaba párrafo de esa vivencia de la reunión que tuvimos ante nuestro pastor Ibacache. Fue hermoso, fue gratificante, fue rico, ¿me entiendes? Entonces, eso es rico, poder estar en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida, ¿ya? Entonces, volviendo a la escritura, volviendo a lo que hacían estos hombres, eh, ¿cuánta gente en este tiempo le cree a lo que puede decir un adivino, a lo que puede decir un medium, ¿cierto? ¿Cuántas veces se ha visto por la tele, no sé, con mucho respeto lo decimos, cuando el último caso que desapareció el pequeñito en el sur, si es que no me equivoco, hasta medium habían entre medio para poder buscar, ¿no es cierto? Pero aún así no encontró al pequeño. Eh, y existen tanta gente. Sabemos que la palabra del Señor nos dice con respecto a esa misma situación, sobre todo con aquellos que tienen esa oportunidad de abrir a lo mejor, como dicen ellos, portales y ver todo lo demás. Dice la palabra del Señor que eso no es bueno. Eso es simplemente de Satanás, el diablo, que maquina a la gente y engaña a la misma gente, eh, dándole esa oportunidad para poder adivinar y creyendo que son sus familiares que hablan o dejan un recado delante de aquellos que le echan de menos. Dice la palabra del Señor, ojo con esto, dice la palabra del Señor algo muy importante. ¿Qué cosa? Dice que los muertos en Cristo, ellos descansan. ¿Ya? Ellos descansan, ellos simplemente duermen en la presencia del Señor. Si son en Cristo, recuerde, ellos no van a andar, como dice a lo mejor todo el mundo, penando por aquí, o me doy un mensaje, o yo lo vi. No, no, Señor. Ellos están descansando en la presencia del Señor. Diferente es, ojo, a aquellos que no quisieron aceptar a Jesús en toda su vida real y lamentablemente se fueron de este escenario de la tierra sin creer y tener una salvación sobre su vida. Dice la palabra del Señor que ellos están vagando en constante tormento. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo Satanás, el diablo? Se toma de eso para presentarle a aquellas personas que están necesitadas de pena, de tristeza, dándole a entender que su familiar le ha dado un recado, que esté bien, que esté tranquilo y todo lo demás. Cuando sabemos que el enemigo, dice la palabra del Señor, se viste de ángel de luz,
Ojo con eso, tengamos cuidado. No todo lo que brilla es oro, amados hermanos. Tengamos cuidado con eso porque Dios conoce nuestros corazones. Y sabemos nosotros a quién acudir. La responsabilidad está en nuestra vida. Y la primera responsabilidad es que nosotros vamos a ir a quien se merece toda la gloria y toda la honra, es a saber, nuestro amado y buen Jesús. Por lo tanto, respuesta vamos a buscar en Cristo Jesús y en nadie más. Entonces, el rey le dice, le vuelvo a repetir, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será para vosotros. O sea, entre comillas, se puso más candente la cosa, se puso más serio el rey y le rayó la cancha. Ciertamente prepararéis respuestas mentirosas, le dice a aquellos hombres. Y esa es la verdad, porque estos hombres maquinan, son hombres especialistas para engañar, porque le sacan respuesta a uno mismo cuando uno está en necesidad y todo lo demás, uno busca esa respuesta de ellos, uno le cuenta toda la vida y ellos mismos le dan respuesta de lo mismo que nosotros dijimos. Y nosotros dijimos, no, lo adivinó, no, lo ayuntó y todo lo demás. Esto es real. No, no es así. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta. El hombre ni siquiera se da cuenta cuando él mismo da la respuesta a aquellos hombres que después ellos le dicen, pero esto es esto y esto otro. Entonces, maquináis cosas mentirosas y perversas que decir delante de mí, le dice el rey. Entre tanto que se muda el tiempo, entre tanto que pasa el tiempo, hacéis tiempo. ¿Para qué? Para irse por las ramas. Por tanto, decidme ahora el sueño, le dice, para que yo entienda y me podéis mostrar su declaración. O sea, volvemos a lo mismo. Dos cosas le pedí al rey. ¿Qué es lo que había soñado? Y la declaración. Entonces, una de las dos cosas a lo mejor podemos hacer, ¿no es cierto? Aquellos que tienen el don, poder interpretarlo, cuya respuesta uno le dice, mira, soñé esto y todo lo demás, y alguien en la voluntad de Dios tiene ese don tan hermoso de poder interpretar ese sueño, ¿cierto? Pero aquí la cosa se venía, entre comillas, más dura, porque aquí se necesitaba saber qué es lo que se había soñado para poder interpretarlo. Entonces, no se puede interpretar algo que no se sabe. Entonces, se necesitaba saber primero qué es lo que había soñado aquel rey. Entonces le dice el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra. Mira lo interesante que dice. No hay hombre sobre la tierra, ¿ya?, que pueda declarar el negocio del rey, o sea, el sueño del rey. Demás de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, haciéndole también entender al rey que su pregunta, su esfuerzo, es un poco no común, porque ninguno antes que él había preguntado estas dos cosas para aquellos hombres que pudieran hacerlo como adivinanza. Entonces esto era nuevo también para ellos. ¿Ya? El 11 dice, finalmente, el sueño que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses. Aquí cuando habla de dioses, habla con minúscula. Recuerde que el otro día, en una reunión, en un estudio también, estuvimos analizando a aquellos que escriben, aquellos que les gusta en el Facebook. Muchas veces colocan, mi Dios me ayudó, con minúscula. El Señor es mi Dios, con minúscula. Amados hermanos, aquí sale con minúscula hablando de dioses que no son reales, que son prácticamente llevados al mal. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros aplicamos en el Facebook, Dios es mi ayudador, y lo hacemos con minúscula. O sea, si usted va a colocar Dios, escríbalo como corresponde. Dios con mayúscula, para que también lo que usted está declarando sea revelado y realizado en su vida primeramente. Porque ahí nosotros entendemos que usted no le tiene importancia a Dios. Porque yo tendría cuidado de escribir Dios. ¿Me entiende? A lo mejor me puedo equivocar en muchas cosas para escribir. Pero en lo principal no me puedo equivocar. Dios con mayúscula, Jesús con mayúscula, ¿me entiende?
Entonces, porque hago mención que estoy delante de aquel creador de los cielos y de la tierra. Entonces le dice, finalmente el negocio que el rey demanda es singular. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne, dice. Esa es la respuesta que le dan estos. El 12. Por esto el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen. ¡Wow! Aquí se enojó, pero ya el doble. Mandó a qué? A matar a todos los sabios de Babilonia. Imagínense, o sea, esto es como el tiempo de hoy día. Se para un pastor a hablar, entre comillas, cabeza pescado, que no entiende la palabra del Señor por la tele. Son todos los pastores igual, ¿me entiendes? Son todos, o se para alguien que conoce que es evangélico, mira, el evangélico está haciendo esto, está haciendo lo otro, y la gente no le cuadra, o también el evangélico nos deja mal parados, son todos igual. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Si bien había un grupo de cada uno de aquellos que estaban ahí presentes ¿para qué? Para declararle, para ver el sueño y declarar su respuesta, pero sin embargo, este rey no simplemente el decreto era matar solamente a los que estaban ahí presentes, sino que el decreto era tanto el enojo que él necesitaba su respuesta, que mandó a eliminar no tan solo a ellos, sino que a todos, absolutamente a todos en Babilonia, a todos los que vivían en aquel lugar. O sea, si alguien sabía de que cierto lugar se adivinaba, o que era un mago o era un astrólogo, ese era digno de muerte por el decreto del rey, porque otro no tuvo la capacidad de tener respuesta cuando se la pidió. Entonces, y publicóse, mire, y publicó el mandamiento. Recordemos que cada palabra que daban en los tiempos antiguos se publicaba, y se decretaba. ¿Y qué más? Recordemos que el rey siempre usaba un anillo, y en la antigüedad el anillo seguramente lo colocaban en una cera y lo timbraban así. O sea, y si venía con el timbre del anillo del rey, wow, eso era que se tenía que hacer sí o sí. Por eso dice, y publicóse el mandamiento, y los sabios eran llevados a la muerte. ¿Y qué es lo que pasó? Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. ¿Por qué lo buscaron a ellos? Porque también eran parte de esto que se decía ser llamados adivinos, astrólogos. Sabemos, mire, hoy día la gente no sabe. Lo mismo, por ejemplo, aquí sale un gran ejemplo. A Daniel y a sus amigos los tomaron como de los mismos, del mismo montón, como astrólogos, magos, adivinos y todo lo demás. Entonces, como eran del montón, también ellos tenían que ir bajo la muerte, bajo el decreto del rey. Entonces, cuando la gente no conoce de la escritura, no conoce de Dios prácticamente, nos llama por otro nombre, nos llama por otra circunstancia a nosotros, a los hijos del Señor. Como por ejemplo, en este plan que estamos viviendo del paso a paso, del tema del gobierno, ellos nos dicen, las iglesias evangélicas se van a abrir para tener culto. Ellos dicen otra palabra que no me recuerdo en este momento, pero rituales, esa es la palabra. Para que tienen permiso, aforo tantas personas para hacer sus rituales. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la gente que no conoce las cosas de Dios nos dice a nosotros, los cristianos, los hijos del Señor, que nosotros hacemos rituales? Y nosotros no hacemos rituales. Nosotros hacemos algo más poderoso, algo más único, algo más perfecto que un simple ritual. Lo que nosotros es verdadero, es único. Obviamente aquellos que están gobernando, o aquellos que están al lado, aquellos que están en el núcleo, no entienden la palabra del Señor y nos van a llamar, a lo mejor, como lo dice la palabra del Señor, locos y fanáticos. Pero les recuerdo que estos locos
y fanáticos, o estos que hacen rituales, como los dicen a nosotros, un día ya no estarán acá. Y gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mandó a matar a todos los magos, astrólogos, a todos los adivinos, y dentro de ellos tomaron también a Daniel y a sus amigos. ¿Ya? El 14 dice, entonces Daniel habló avisada y profundamente a Airoc, capitán de los de la guardia del rey, ¿ya? Que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Mire lo que hace Daniel. Él le habla a un personaje de nombre Airoc. Este hombre era capitán de la guardia del rey, quien también había salido para matar a los sabios de Babilonia. Recordemos que también lo estuvimos viendo en un estudio pasado. ¿Qué cosa? Que Dios permite colocarnos a nosotros en gracia, así como le colocó en gracia a Daniel y a muchos personajes más de la Biblia, para hablarles a grandes, entre comillas, hombres de esta tierra y caernos en gracia. Y eso lo hace simplemente el amor de Dios, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Porque perfectamente nosotros no pudiéramos caerle en gracia a muchos por simplemente ser llamados hijos del Señor, porque muchos nos aborrecen, ¿ya? Pero sin embargo, tenemos que entender qué cosa. Que Dios nos permite, cuando le tenemos que hablar a alguien del Evangelio, que Dios nos permite caer en gracia. O cuando nos encontramos en un problema, si lo pudiéramos decir así, en una discusión, en una disputa, con alguien que no conoce al Señor, nosotros bajamos la guardia, nosotros, ¿no es cierto? Porque sabemos y entendemos la Escritura, y Dios nos hace caer en gracia con aquella persona para llegar a un buen consenso y llegar a una buena solución. ¿Ya? Así que entendamos bien la palabra del Señor. ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Se apresura, porque cae en gracia delante de aquel que lo quiere matar, porque también ese hombre que salió dispuesto a eliminar a estos magos astrólogos. Y Daniel se apresura a hablarle a este hombre. ¿Y qué es lo que le dice? El 15 le dice, habló y dijo a Airoc, capitán del rey, ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Le hace una pregunta, porque los hombres que iban camino a la muerte, llevados presos por el decreto, no entendían lo que había pasado, sino que solamente ellos sabían del decreto y nada más, y obviamente como ser humano iban llevados a esclavitud, a la muerte. Entonces Daniel le dice, ¿cuál es la causa de aquel decreto, de aquel mandamiento en el cual se publica tan apresuradamente? Entonces este capitán llamado Airoc le declaró a Daniel el negocio, o sea, le declaró a este hombre, a Daniel, ¿qué cosa? Lo que el rey declaró por lo que él estaba viviendo, por lo que él había soñado y no había tenido respuesta alguna. Entonces el 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Volvemos ahora nuevamente a qué cosa. A que Dios colocó a Daniel en gracia delante del rey. Porque ¿quién puede decirle a un rey, sobre todo en la antigüedad, que espere por un momento cuando él ya había declarado lo que se tenía que hacer? Recordemos, lo hemos dicho en distintas oportunidades, en la antigüedad cuando la palabra del rey hablaba, daba prisa, se tenía que hacer a exactitud y a rapidez, o sea, no se podía menguar y no se podía dudar, se declaraba y se hacía. Por lo tanto, Daniel nuevamente entra en gracia con el rey. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, denos tiempo, dame tiempo, le dice. Dame un poco de tiempo, a lo mejor, no sé cuánto tiempo le pidió, pero le dice, momento, porque cayó en gracia. Y eso es lo que hacen los hijos del Señor.
caen en gracia donde quiera que van, donde quiera que se encuentran, en la situación que se encuentran, saben salir airosos porque primero saben que son hijos del Señor y no pueden pagar mal por mal, sino que pagan el mal con el bien. ¿Se va entendiendo? Usted no puede pagar mal por mal, o sea, mal por mal, sino que usted tiene que pagar eso que a lo mejor a usted muchas veces le dan ganas de reventar. Pero recuerde que usted es un hijo del Señor, es una hija del Señor, y Dios, que sabe y conoce todas las cosas. Y recordemos esto, cuando suceda algo injusto, aunque usted se sienta ahí a lo mejor solo sin que nadie lo defienda, la misma palabra dice que no estamos solos. Hay una multitud presente de ángeles que están como testigos de lo que usted está haciendo, sea bueno o sea malo. Ojo con eso, no estamos solos. Visualmente a lo mejor podemos estar solos y decir, ah, no hay nadie aquí, voy a fumar un pitito, por decir un ejemplo. Pero hay ángeles de testigo lo que usted está haciendo, lo que usted está provocando, lo que usted está eh, haciendo a ocultas. Es por eso que no caigamos en el error, no caigamos en la falta pensando que a lo mejor no nos está mirando nadie. Dice la palabra del Señor que los mismos ángeles están como testigos para poder nosotros tener cuidado, amados hermanos. Entonces, dice la palabra del Señor que Daniel cayó en gracia, primero para hablar con el capitán del ejército, cayó en gracia para hablar con el mismo rey, ¿no es cierto? Por eso dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, recordemos que en la antigüedad lo que el rey declaraba se hacía ya, no se esperaba, sino que se declaraba y se hacía al instante, porque la palabra del rey daba prisa. Pero cuando caemos en gracia, ¿no es cierto? Es cuando nosotros, yo siempre me ha tocado decir y digo, cuando hay algo que nosotros queremos cometer y hacer y que nosotros sabemos que no podemos hacerlo, y a mí alguien me pide un consejo o una respuesta, yo siempre digo, dame una semana. Una semana. Y si en esa semana no te tengo una respuesta, haz lo que tengas pensado. Pero espérame una semana y te voy a tener una respuesta. Entonces, es ahí donde uno va corriendo a las rodillas y dice, Señor, respóndeme, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, pero es la forma de poder hacerlo. No busquemos respuesta al instante, no declaremos, no decretemos, no hagamos nada si no estamos en conocimiento de la situación. Entonces, por eso, vamos a las rodillas. La misma escritura dice que la oración abre puertas. La oración es la llave. O sea, si usted, mire, algo terrenal, pero algo muy similar. Cuando usted llega a su hogar del trabajo, ¿no es cierto? O de hacer cualquier compra, lo primero que tiene que hacer es meter la llave en la reja y abrir la puerta, si no se va a quedar en la calle, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted tome esa llave, haga cuenta que esa es su oración. Porque esa es la oración para su respuesta de que la llave se abra, de que la puerta se gire y se pueda abrir y usted pueda pasar al otro lado. Entonces, cada vez que usted tome la llave, usted diga, necesito orar. Cada vez que usted tome la llave para cerrar, acuérdese, necesito orar. Porque esa es la respuesta, amados hermanos. Ahí hay respuesta. En la oración es la llave de todas nuestras respuestas. ¿Ya? Seguimos avanzando. ¿Cuánto nos queda? Ay, pasó volando la hora. Quedan 10 minutos. Ya, entonces Daniel entró y le pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Mire, aquí suceden dos cosas. Primero, volvemos a repetir, cae en gracia delante del rey Daniel. Y segundo, que también no es que sea más importante lo segundo que lo primero, pero algo muy esencial y muy importante, que es lo que dice Daniel. Le dice que le dé tiempo una cosa,
y que él mostraría, o sea, va con seguridad, porque le dice, él le mostraría su declaración. O sea, en esto, si lo pudiéramos decir de otro punto de vista, Daniel se juega la vida con lo que va a suceder. Pero, ¿con qué seguridad en la que va este joven Daniel delante del rey y le dice, espérame, y yo te declararé la respuesta? Esa es la seguridad que quiere Dios para nuestra vida, en que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿no es cierto? En que nosotros, si un día decidimos servir a Dios, que hasta el día de hoy y que mientras vivamos, podamos hacerlo con todo nuestro corazón, tener respuestas claras delante de Dios, ser cautentes, ser legítimo, ser creíble con la palabra del Señor. Nosotros vivimos de la palabra, comemos de la palabra y nos alimentamos de ella y tenemos respuestas a través de ella para que otros también puedan creer de la misma palabra que nosotros hemos creído. Y lo hacemos con convicción, lo hacemos con libertad y lo hacemos con pasión. Y cuando lo hacemos con esas tres cosas, suceden cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias que ni siquiera muchas veces nosotros quedamos pasmados. Solamente nos gozamos en medio de ellas porque hemos visto la gloria del Señor. ¿Qué es lo que nos dice el 17? Fuese luego Daniel a su casa. ¿Y qué es lo que hace? Y declaró el negocio. ¿A quién? A Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. Recordemos que en el primer capítulo de Daniel dice que estos hombres eran llamados Sadrach, Mesach y Abednego, pero su nombre que le ponen acá es Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, ¿ya? ¿No es cierto? El 18 dice, para demandar misericordia de Dios, o sea, del cielo, sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no parecieren con los otros, no perecieren, perdón, con los otros sabios de Babilonia, ¿ya? O sea, en esto Daniel salvaba su vida y salvaba la vida de todos los otros, ¿me entiendes? Entonces, qué hermoso es poder entender la palabra del Señor. Cuando nosotros entendemos que damos la oportunidad de salvar a otro y Dios perdona multitudes, multitudes de pecado. ¿Se da cuenta? En esto, Daniel salva a muchos de aquellos que realmente hacían adivinanza, astrología y todo lo que dice la palabra del Señor. Bajo Daniel son salvados. Entonces, ¿y qué es lo que dice la palabra del Señor? Que Daniel le declaró lo que estaba sucediendo a sus compañeros de batalla, a sus compañeros. Entonces, qué hermosa es esa declaración, ¿sabe por qué? Porque aquí nos deja a nosotros una enseñanza tan profunda de que muchas veces nosotros necesitamos la mano amiga, necesitamos la oración compañera del hermano, de la hermana, de la familia, decir, no tan solo uno decir, no, es que yo me estoy esforzando con una oración y mía, 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 no, o sea, si tengo la oportunidad de declarárselo a alguien que obviamente con respeto va a cuidar lo que yo le voy a declarar, y esa persona me va a ayudar a orar, gloria a Dios por eso, porque ya vamos a ser dos, y si somos tres, gloria a Dios. Entonces, la misma Biblia lo dice, si propusieran en su corazón, o sea, un grupo de gente se propusieran en su corazón pedir una misma cosa, ¿qué es lo que haría el Señor? Abriría la ventana del cielo y derramaría esa respuesta y esa bendición para nuestras vidas, ¿cierto? ¿Por qué lo dice así? Porque cuando nosotros oramos, ¿no es cierto? Cada uno hace su oración particular, ¿no es cierto? Pero ¿y en qué momento nosotros nos ponemos a proponer una misma cosa? Como por ejemplo, en medio de la reunión, cuando vemos a alguien realmente que necesita una oración, nosotros obviamente nos paramos y decimos, amados hermanos, olvídese por un momento porque usted sabe que Dios le va a conceder lo que usted necesita. Pero olvídese por un momento de su yo, de usted, porque aquí hay una necesidad, a lo mejor de un hermano, de una hermana, y esa persona que está ahí sí necesita del amor de Dios, sí necesita una respuesta.
¿cierto? Entonces cuando todos a una sola voz nos juntamos y pedimos una misma cosa, es imposible que Dios nos responda. Que lo que sucedió en Hechos capítulo 2, dice la palabra del Señor, que estaban cuando se derramó la presencia del Señor en aquel lugar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Dice que ellos estaban unánimes pidiendo una misma cosa. Entonces, cuando nosotros pedimos una misma cosa, sea sanidad, libertad o restauración para aquella persona que la necesita, Dios responde en sobreabundancia. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Les comenta a sus amigos de batalla y les dice lo que está pasando con el rey. Y obviamente ellos, como eran hombres de Dios, hacen oración, buscan a Dios para que Dios revele lo que está aconteciendo. ¿Se da cuenta? Ellos buscan de Dios para que Dios revele lo que está aconteciendo. En cambio, los otros magos, los otros astrólogos, ¿qué es lo que hacen? Como el mismo rey le declara, ustedes están yendo por las ramas, ¿para qué? Para decirme mentiras. El mismo rey se los declaró y les dijo en su cara que ustedes estaban maquillando todo esto para que me digan mentiras. Por eso es que el rey se enojó tanto y declaró este decreto y dijo que eran todos muertos, sean todos muertos, que no quede ninguno, porque ninguno podía declarar lo que el rey había vivido. Recordemos que el rey necesitaba dos cosas: que le dijeran a él el sueño, porque él no se acordaba, se le fue, no se acordó de nada el sueño. Y a pesar de todo, y la otra cosa es que se lo interpretara. Dos cosas pedía el rey: que se acordara primero qué es lo que había soñado y su interpretación de aquel sueño. Entonces, dado a que ninguno de ellos le pudo dar la respuesta, fue dado el decreto. Gracias le damos a Dios por la vida de Daniel, porque estaba ahí para esta hermosa oportunidad de que el Rey de Reyes y Señor de Señores pudiera declarar lo que el rey había soñado y su declaración de aquel sueño. Seguimos. ¿Cuánto nos queda? Estamos casi en la hora, pero seguimos, ¿ya? Nos queda poco. Entonces, el 18 dice, ¿para qué? Se juntaron para demandar misericordia. ¿De dónde? De Dios, del cielo, sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. ¿Se da cuenta? Para que no mueran junto con los otros sabios de Babilonia. El 19 dice, entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche. O sea, la respuesta fue revelada ¿a quién? A Daniel, porque él fue el que se acercó al rey. ¿Ya? ¿En qué? En visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y mire qué hermoso es esta respuesta. Porque primero encontramos a un Daniel, ¿no es cierto?, que pide refuerzo, a la ayuda de sus hermanos, a la ayuda de su yunta, de sus amigos de batalla. Ya. Luego, en revelación, Dios le revela lo que iba a acontecer con el rey y todo lo que iba a suceder, ¿cierto? Y tercero, ¿qué es lo que hace Daniel? ¿No se levanta y va directamente al rey? No. Él da gracias a Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto el milagro concedido en nuestra vida o en la vida de aquellos que lo piden? Y nos gozamos y nos deleitamos porque Dios respondió. Y qué hermoso es eso. Pero también nos ha tocado ver cómo gente llega pidiendo petición. Y mira lo hermoso de esto. Dios responde, ¿no es cierto? Porque Dios es imposible. Aunque esta persona que lleguen por primera, segunda vez, no conozcan nada de Dios y a lo mejor sea la única oportunidad, ¿sabe lo que sucede? Es que ahí sucede algo tremendo, que muchas veces de repente somos tan cuadrados o se nos enseñó una forma tan cuadrada de que no, esa persona no recibe de Dios porque nunca se congregó. No, amado hermano. Dice la palabra del Señor. Aquí no tiene razón social ni que de cristiano, cuántos años, ni que pastor, ni que obispo, ni que un diácono, ni que un simple hermano. No. La palabra del Señor dice, a un corazón contrito y humillado,
Y ese corazón puede ser de una persona que está dentro o como fuera de la iglesia. Cuando está la necesidad, ¿qué es lo que pasa en el ser humano? Se humilla tanto que cree. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que nosotros vivimos como iglesia muchas veces. ¿Cuántas veces se nos pidió petición? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces llegaron los enfermos? Y nosotros orábamos y antes de orar les declarábamos la palabra para que ellos creyeran y ellos creían, ¿no es cierto? En nuestros inicios nosotros siempre decíamos nosotros somos una clínica. ¿Por qué? Porque muchos pasaron por este lugar, fueron sanos y nosotros nos gozábamos y dábamos la gloria a Dios porque había respuesta y todavía la hay. ¿Me entiendes? Pero nos deja como ejemplo de que muchos se fueron buscando solamente una respuesta. Y gloria a Dios por eso, porque Dios respondía con las respuestas que buscábamos de los milagros, de las sanidades. Y gloria a Dios por eso. Ahora, de que ellos se hayan ido porque buscaban una respuesta, eso ya es parte de Dios con ellos. ¿Me entiendes? Y como lo dice la palabra, su palabra no vuelve vacía. Ellos saben que un día, aunque estén afuera, a un día ellos llegaron a cierta iglesia, a cierto lugar, no sé, pidiendo oración y ellos tuvieron respuesta. Eso jamás se les va a olvidar en su vida. Ellos quedaron con un antes y un después en su vida. En este tiempo de pandemia, con cuánta gente hemos orado, ¿no es cierto? A cuánta gente se nos acercó, cuánta gente nos pidió petición llorando, gimiendo. Y nosotros con gozo recibíamos esa petición sin recibir nada a cambio de decir, pero que usted tiene que venir a la iglesia, si no, no va a funcionar. No, 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 no. O sea, vuelvo a repetir, el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Y Dios obró, Dios sanó, Dios libertó. Tuvimos respuesta, ¿me entiendes? Ahora estamos esperando solamente el tiempo de Dios. A lo mejor es lo que yo siempre digo. A lo mejor van a pedir respuestas acá, pero Dios permite que a lo mejor caminen en otro lado. ¿Me entiendes? Entonces, pero sí, aquí lo importante no es que lleguen acá. Gloria a Dios si llegan acá. Lo importante es que busquen del Señor. Eso es lo que importa. Y donde quiera que estén, que vayan a un lugar y abran su corazón, que entreguen su vida. Nos hemos encontrado con sorpresas donde han llegado y yo no me recuerdo de tanta gente que ha pasado buscando una respuesta y tenemos después conocimiento cuando llegan y dicen, oiga, ¿se acuerda de mí? Y yo digo, no. Y me dice, ¿sabe que yo un día pedí oración y todo lo demás? Y sabe que estoy viviendo allá, por decir un ejemplo, fuera de Santiago, pero allá donde estoy viviendo, estoy yendo a la iglesia. Mire qué hermoso, mire qué gratificante es eso. Y nosotros a lo mejor pensando, no, el hermano vino a buscar sanidad, se fue y nunca más volvió, ¿no es cierto? Entonces, es que el Señor nos ayude a no pensar así, sino que a decir, si está el momento, obremos. Si está el momento, demos gloria al Señor y que esa persona no tan solo reciba la sanidad, sino que, como dice la palabra del Señor, sino que reciba la salvación y sea impactada su vida con el amor de Dios. ¿Ya? Me voy a alargar un poquitito en esta vez porque recuerde que tenemos solamente 2 días. Todavía no tengo sueño. Pero ya me queda poco, ¿ya? Entonces dice, el 19. Entonces el arcano fue revelado, o sea, la petición fue revelada a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Qué hermoso es eso, ¿ya? El 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Qué hermoso es honrar a Dios en medio de las respuestas, ¿no es cierto? También debemos honrarlo cuando estamos viviendo dificultades, amado. No se olvide de eso. El 21. Y Él es el que muda los tiempos y pone reyes. Perdón, Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes. De la sabiduría a los sabios, da la sabiduría a los sabios y la ciencia, a los entendidos. O sea, Él es el que hace todo eso. El 22. Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Quién es el que revela? Dios. Lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y la luz mora con él. Entonces, aquí comienza la declaración. El 23 dice, a ti
oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pedimos. Qué hermoso es eso. Pues nos has enseñado el negocio del rey. Y gracias, o sea, nos has enseñado. Habló en general. Qué hermoso es eso. El negocio del rey. Del 24 dice, después de esto Daniel entró al capitán del ejército llamado Airó, el cual el rey había puesto para matar a los sabios. Cuidado con eso, ojo con eso. De Babilonia. Fue y le dijo así, no mates. Qué tremenda palabra es eso. ¿Con qué seguridad le dice Daniel a este capitán que tenía el decreto de matar? Le dice, no mates. Recuerde que la palabra del rey daba prisa y la orden era del rey. Pero sin embargo, Daniel le dice primero a este hombre, no mates. O sea, debería venir del rey diciéndole, ahora no mates, sino que le dice, Daniel, ojo con eso, mire qué interesante. Entonces le dice Daniel, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a mí, le dice, delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Qué hermoso. Yo mostraré delante del rey. Esto es lo hermoso, amados hermanos, de servir al Señor. Que nosotros cuando hablamos del amor de Dios, lo vamos a dejar hasta aquí la escritura, pero cuando hablamos del amor de Dios, hablamos con tanta seguridad porque la hemos vivido. Ese es el punto principal. Cuando nosotros vivimos lo que Dios nos permite vivir, siempre piense que va a ser de provecho. Siempre va a ser de provecho en algún momento también para otra persona que esté viviendo, pasando la misma situación que un día nosotros pasamos. Ahora, gracias a Dios porque nosotros pasamos airoso y hasta aquí podemos decir gracias Señor porque Ebenezer, tú nos has ayudado. Y a lo mejor Dios nos coloca en el camino a otra persona que está pasando la misma situación y nosotros vamos a estar ahí presentes para ayudarle, porque a lo mejor, como lo dice la palabra del Señor, tu vara y tu callado me infunden aliento. Son dos cosas diferentes, pero cuando la unimos, la vara es un palito, es una varita así, lo más derechita posible. El callado es el que va curvo, ¿no es cierto? Y en el tema, yo lo dije una vez, en el tema de fabricar muebles y todo lo demás, uno entiende que esa curvatura con la vara uno la puede unir, ¿no es cierto? Entonces, hacen una fortaleza las dos cosas. Entonces, tu vara y tu callado me infunden aliento, ¿cierto? Entonces, podemos nosotros unir a la gente, unir a las familias, unir a los matrimonios, unir a los padres con los hijos, a los hijos con los padres, porque este mundo está matando a tanta gente con tantas cosas que ya hoy día se olvidan de Dios simplemente. Es por eso que usted y yo tenemos una herramienta tan poderosa en nuestras manos que tenemos que saber usarla con amor, con amplitud y con misericordia. Así como un día tuvieron misericordia conmigo, yo también creo que Dios tiene misericordia con aquel que quiera tener misericordia. Qué hermosa es la palabra de Dios. Mañana seguimos, si Dios permite, ya con la declaración de Daniel del sueño al rey. Recuerde que son dos cosas. Le declara qué cosa, lo que soñó, y le declara la interpretación. Entonces, recordemos que empezamos esta enseñanza que a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo, que soñamos, nos levantamos, queremos contar el sueño y no nos acordamos de nada, ¿no es cierto? Muchas veces nos calentamos la cabeza y pensamos, pero ¿qué es lo que era que soñé? ¿Qué es lo que soñé? Y no hay caso, no nos podemos acordar. Entonces, eso es lo que le pasaba al rey. No había caso, no se acordaba, se le fue el sueño y no se acordaba, pero sin embargo se acordaba que había soñado y que eso le angustiaba y necesitaba su declaración. Por eso se levantó con el pie izquierdo. Por eso se declaró
matar a los magos, porque ellos ninguno le pudo declarar lo que primero él había soñado. Porque los magos solamente ellos le pedían, cuéntanos el sueño y nosotros te declararemos. Pero aquí no había ningún cuento de sueño, porque el rey no se acordaba. Gracias, Señor. Amados hermanos, entonces mañana seguimos, si Dios nos permite, hoy día jueves, hoy ya estamos jueves, seguimos con la segunda parte de la respuesta de los de Daniel y sus amigos delante del rey. Cantamos al Señor y después oramos al Señor para dar gracias delante de la presencia del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, oh, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame, 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 Espíritu Santo, ven y abrázame. Espíritu Santo, ven y abrázame, 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 Espíritu Santo, ven y abrázame. Ven y abrázame. Gracias, Señor. Qué bueno es ser abrazado por el amor de Dios a esta hora de la madrugada. Antes de orar, saludamos a todos nuestros hermanos. No queremos dejar de no saludarles. Hola, muchas bendiciones, dice nuestra hermana Gloria. Buenas noches a todos, bendiciones, dice nuestra hermana Norma.
Amén. Gracias, Señor, por la enseñanza. Bendiciones, pastor y hermano, dice nuestra hermana Bernarda. Saludamos a nuestra hermana Ana Ibacache, bendiciones, pastor. Saludos a todos los hermanos también, bendiciones. Nuestro hermano Juan Pablo, bendiciones, queridos hermanos y pastor. Dios le bendiga. Mi pastor le pido la oración por un problema personal a nuestra hermana Gloria. Amén. Y a todos los que tienen la oportunidad de ver y compartir nuestra programación, que el Señor Jesús le bendiga. Vamos a orar para dar gracias, orar por la petición de nuestra hermana Gloria y así por la necesidad que vive el pueblo del Señor en general, por todas las peticiones que tenemos en el corazón, que sabemos cuáles son. ¿Amén? Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, por la hermosísima oportunidad que nos has permitido por un momento de hablar de tu palabra. Esta enseñanza, Señor amado, queremos atesorarla en nuestros corazones y queremos, Dios mío, vivir y aprender de ella, Señor. Este ejemplo que nos dejó Daniel, si bien son revelaciones, Señor Jesús, para el tiempo que tú estipulaste, Señor, en cada época e incluso en este tiempo que estamos viviendo. Señor, este hombre de Dios fue usado grandemente y también nos dejó un gran ejemplo cómo proceder con aquellos que no creen en ti. Señor, ayúdanos para poder predicarle a muchos de tu palabra y saber proceder delante de ellos para que también vean en nosotros, Dios mío, un buen testimonio. Señor, gracias te damos porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Ahora, Padre amado, oramos por cada petición, en especial por la petición de nuestra hermana Gloria. Tú conoces su corazón, su vida, su alma, su mente, su entorno. Y tú tan solo conoces, Señor amado, lo que ella pueda estar viviendo, pasando. Señor, delante de tu presencia la presentamos para que tú escuches su clamor, Dios mío, y atiendas a su llamado. Señor, en medio de su oración, creo, Señor Dios mío, que vamos a tener respuesta y respuesta poderosa en el nombre de Jesús. Asimismo, oramos por todas las peticiones, cualquiera sean del nombre llamado, Señor. Señor, para que tú traigas la calma, la necesidad. Señor, oro por mi hermana Lucila, Señor amado. Esa enfermedad, Señor amado, que la compleja, que la lleva, Señor amado. No sabemos por cuánto tiempo la llevará, Señor amado. Siempre nosotros creemos y esperamos y estamos esperanzados en un milagro, Señor, para que tú la sanes. Pero también debemos entender que estamos bajo tu voluntad. Y tu voluntad, Padre amado, siempre va a ser perfecta. Señor, ayuda a mi hermana a sobrellevar esto y a cada uno, a su esposo, Señor amado. Y así a cuantos más que se encuentran en la misma situación, en el mismo problema, Señor, en la misma circunstancia, a lo mejor postrado en una cama, sin poder moverse, familias que sufren, familias que lloran, familias que se lamentan. Señor, Dios mío, que llegue la voz amiga de tu palabra a los corazones, con la sanidad, con la luz, con la esperanza, Señor, de que hay un más allá, Señor Jesús, en la cual ya no habrá un sufrir, ya no habrá un quejar, ya no habrá un problema, sino que saltaremos como becerros en la manada. Señor, te adoramos a esta hora de la madrugada, confesamos tu nombre en alto, Dios mío, y que nuestra vida lo declare así en esta hora. Yo siento tu gracia, siento tu presencia, porque tu amor nos acompaña, Dios mío, en cada momento de nuestra vida. Gracias te doy, Señor. Ahora despídenos en paz y en comunión, y te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice, paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Que tenga un bonito sueño y nos encontramos un ratito más nuevamente a las 23 horas con la continuación de la enseñanza. Que pueda descansar. Jesús le bendiga. Chao, chao, bendiciones.